Los materiales de los que están hechos los sueños, con Carla Lascano, Anthony Hiller y Daniel Bedón. Casi nunca nos ponemos a pensar en lo que significa el futuro para la raza humana, si es que acaso hay alguno. Como especie, siempre hemos buscado la innovación de todo lo que usamos en nuestra vida diaria, pero parece que actualmente la preocupación ya no está centrada en la mejora de nuestra vida en la Tierra, sino se está apuntando más alto, a las estrellas. Hoy hablamos de las aleaciones, pero seguramente dirán, con tal introducción yo pensé que iban a hablar de algo más, pero solo espera, las aleaciones tienen algo que decir. Las aleaciones son materiales con cualidades que para algunos les parecerán que su existencia es bastante improbable, pero ahí están, realizando trabajos en las más increíbles maquinarias que el mundo haya visto jamás. Así es, y lamentablemente la mayoría de la gente pasa por desapercibido todo lo que este tipo de materiales puede llegar a influir en nuestras vidas, o cómo es que nos podrían ayudar a realizar grandes hazañas en un futuro no muy lejano. Bueno, les damos un gran saludo a ustedes, nuestros oyentes. Esperamos que les esté yendo de lo mejor en sus vidas. Sí, y esperamos que te diviertas mucho con el tema que te hemos preparado para el día de hoy. Sin más dilación, comenzamos. Bueno, creo que deberíamos empezar por lo más fundamental. Exactamente, ¿qué rayos es una aleación? Realmente una aleación no es más que elementos que se mezclan para formar uno nuevo con más propiedades de los que están conformados. Principalmente suelen partir de metales, pero también se puede llegar a ver a un metal y a algún no metal como el hierro y el carbón. Más adelante hablaremos de ello. Sí, eso es muy interesante. El hecho de que sus átomos no se combinen realmente, sino de que se entrelacen y aún así las propiedades del material final sean maravillosas. Aunque a veces se suelen hacer dimetales que casi que poseen unas propiedades similares, pero en vez de mezclarse, se ponen capa por capa para que las propiedades sean diferentes y más duraderas. Sin duda, estos materiales en sus diferentes formas tienen un montón de aplicaciones para la vida de los humanos, una con implicaciones que a veces va más allá de lo esperado. En este podcast trataremos de darle sentido al uso de estos materiales, ya que nunca está de más aprender e inspirar a los demás para que sepan de su utilidad y de lo que podrían estar representando para nosotros en un futuro. Claro que estos materiales desde que fueron descubiertos han sido muy apreciados por características como mayor flexibilidad, resistencia a altas temperaturas, durabilidad, anticorrosivas y ductibilidad. Y demás. Como dijo mi compañera, hemos estado maravillados con la eficiencia de estos materiales desde hace miles de años, pero siempre se puede hacer mejor, ¿no? Es maravilloso ver cómo se empleaba una aleación desde tiempos ancestrales. Personalmente yo solía pensar que el bronce era un metal y no una aleación. Bastante común que se confundan aleaciones con metales puros, debido al desconocimiento del tema, así como se suelen desconocer las diferencias entre ambos. También se desconocen los usos. Por eso he propuesto, amén del tema que estamos tratando, hay que hablar sobre una de las cosas más representativas, su uso en la aeronáutica y más importante para nosotros el día de hoy, la tecnología aeroespacial. Bueno, en general este tema es muy interesante. La tecnología que se utiliza para los cohetes, para las naves, para aviones, son muy interesantes debido a que en su construcción están implicados mayoritariamente aleaciones. Desde que los humanos empezamos a conocerlas, siempre hemos tenido esa incógnita de en qué otros tipos de lugares se podría usar. Por ejemplo, ¿cómo se puede mejorar el motor de alguna aeronave? Por ejemplo, si quisiéramos que esa aeronave llegara a temperaturas de más de 7000 grados, ¿cómo sería capaz algún material alguna vez de poder llegar a esos grados sin deformarse? Y ahí está la incógnita de todo lo que hablamos el día de hoy. Por eso, ahora que estamos en esta gran conversación sobre el uso de las aleaciones, quisiera preguntarles si ¿cómo que considerarían que hay algún material en por ahí que se está utilizando para los motores de los aviones, de las naves espaciales? Por ejemplo, Hiller, ¿no me quieres dar tu punto de vista? ¿Tú también, Daniel? Existen varios tipos de aleaciones que son usadas en los motores de los aviones, tales como son el níquel, el cobalto y el hierro. Estas no solo son aleaciones, se le conoce como superaleaciones, debido a su gran resistencia a la corrosión, a la oxidación. Además, ¿por qué se usan estas? Es debido a que pueden soportar temperaturas de alrededor de 500 grados centígrados. También podemos recordar que las aleaciones se encuentran en la carrocería que recubren el avión. Es decir,
que estas ayudan a salvaguardar las vidas de las personas, dándoles mejores propiedades a los metales que protegen nuestra vida. Sintetizando todas las ideas que fueron bastante maravillosas, este tipo de aleaciones, como todos pudieron escuchar, sí existen en la vida diaria, pero la mayoría de gente no piensa que se emplean o no las ve aplicadas, porque generalmente su difusión no es muy propia, porque simplemente las usan y ya está. La difusión de este tipo de cosas debería ser mayor y tal vez debería tener un poquito más de relevancia en nuestras vidas, ¿sabes? O sea, cuando estoy viajando en un avión, nadie me dice que este avión está recubierto de un nuevo material que descubrieron recién, una lesión de titanio en los motores, algo así. O sea, ¿por qué no se da este tipo de conversación entre las personas sobre cómo se usan las aleaciones en nuestro mundo, cómo se empiezan a trabajar con ellas en los diferentes materiales, diferentes cosas y así? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino que en realidad no se habla de eso porque extrapolando las ideas que tú acabas de decir, la gente se suele fijar en algo más común, algo más cotidiano. Por ejemplo, las aleaciones de metal, por ejemplo del oro de 18 quilates, es una aleación que se usa para adornar. Entonces, estas suelen ser como que más recurrentes en el día a día de las personas y suelen ser más habladas. Sin embargo, si nos ponemos a conversar con una persona X acerca del recubrimiento que tiene un avión, se va a aburrir porque a la gente sinceramente eso no le interesa. Es cierto decir que las aleaciones no han sido un tema de interés muy grande por parte del público durante todo este tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar que estas mismas han tenido un uso gran variado, tales como en el uso de electrodomésticos, como piezas fundamentales, tornillos, entre otros, o también en las latas que se constituyen fundamentalmente de aluminio, que es una aleación muy importante. Y esto por no mencionar al cobre, que es utilizado en nuestras monedas de uso diario. Además de su uso cotidiano en lo que son cables hechos de cobre que se usan para transmitir tanto información como electricidad. Creo que de este conversación que acabamos de tener ahorita podemos sacar como que algunas cositas de que principalmente no se está dando difusión, la gente quizás no le interesa o no lo escucha, y principalmente deberían hacerlo porque, como el nombre de este podcast indica, este es el material de los sueños. O sea, este es el material de que están hechos los sueños. O sea, los sueños están sintetizados en naves espaciales, porque generalmente no vamos a durar mucho en este planeta. Es lo que tiene ser un ser vivo. No, cada nada es para siempre. Entonces el plan es salir. ¿Pero cómo? Si mantenemos estos motores que tenemos en la actualidad, por ejemplo, el más poderoso ahora es el Falcon Heavy de la empresa SpaceX. Ese motor puede alcanzar una velocidad de 12.000 kilómetros por hora en menos de 10 segundos. Y eso es bastante impresionante para un motor que está hecho aquí en la Tierra por humanos. Así que la meta principal es crear materiales que sean resistentes para ese tipo de operaciones, que nos ayuden a construir motores de alta calidad, que nos ayuden a que resistan, porque si queremos salir de aquí tenemos que irnos a otros sistemas solares y debido a la radiación que existe en el sistema solar quizás se pueden destruir. Entonces esa es la meta, buscar materiales, aleaciones si es posible, que se puedan utilizar, que se puedan ser empleados en ese tipo de cosas. Así que a cualquiera de los dos quisiera preguntarles, ¿podríamos crear algún material que se quede, sea útil para los cohetes o así? Porque quizás hay algunos, por ejemplo, yo he escuchado que se utilizan corcho para la parte de afuera de los motores para evitar que cuando hagan combustión se queme o se deforme el aluminio que se encuentra dentro. Pero ¿es esto realmente útil? ¿No es eficiente siquiera? Porque aquí cuando hablamos de este tipo de cosas, de aleaciones, estamos siempre pensando en la eficiencia que va a terminar todo esto. Así que alguno de los dos quisiera decirme si quizás habíamos encontrado en algún lugar alguna aleación que no conozco y que puede ser bastante interesante para ese tipo de cosas. Podemos crear este tipo de aleaciones gracias al constante avance que se han hecho en el campo científico. Un ejemplo de esto puede ser las aleaciones de titanio, las aleaciones de níquel o los aceros inoxidables. Bien, sin embargo, actualmente se ha encontrado una nueva aleación de acero que se ha descubierto que es mucho más fuerte que el níquel o el titanio. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que podemos obtener una aleación con mucha más dureza, resistencia que el níquel o el titanio.
por un menor costo de fabricación. Exacto, la fabricación. La fabricación es uno de esos puntos que es lo más problemático, porque así tengamos la aleación más buena, la aleación que sea hecha de, no sé, metales súper raros, no podemos aplicarla así, en realidad no hay cómo fabricarla en masa. Ese es uno también de los problemas que tenemos con las aleaciones. Principalmente eso, y también que su durabilidad, porque para lo que estamos hablando en este podcast, que es de tecnología aeroespacial, necesitamos materiales flexibles, necesitamos materiales que tengan resistencia de calor, principalmente eso, resistencia de calor, porque si un material es duro y todo lo que sea, pero si sale al espacio y pasa tiene que aterrizar en planetas que son como Venus, unas temperaturas de 200 grados centígrados, no va a aguantar, se va a derretir. Entonces, ¿qué podemos hacer contra eso? Es por eso que actualmente siempre se está buscando que las aleaciones tengan principalmente 3 características: que sean capaces de resistir calor, que sean capaces de ductibilidad y que sean capaces de resistir y que no que se corroan. Es por todo esto que seguimos viendo por un futuro en el que todas estas cosas quizás se solucionen, quizás no, pero tengamos materiales que nos lleven a lugares sin conocer, lugares increíbles en nuestra galaxia, que nos den esa capacidad del ser humano para ir más allá de todo lo conocido, ir más allá de todo lo que alguna vez podemos aprender de la Tierra, de lo que nos conformamos. Es por eso que, para eso principalmente hay que enfocarnos en ese tipo de cosas, pero también tengo más sorpresas para ustedes, porque las aleaciones no solo nos sirven para naves espaciales, también nos sirven para campos como la medicina, la biotecnología. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando de tema en tema, también quisiera poder hablar de unas aleaciones que son magníficas para campos como la medicina, la biotecnología, que ya dije. Y esas son las aleaciones de forma. Estas aleaciones tienen unas propiedades magníficas porque diferenciándose de las otras aleaciones que acabamos de hablar, que son resistentes, anticorrosivas, estas tienen una propiedad que las hace parecer casi mágicas. Por ejemplo... Y es que recientemente se descubrió una aleación de níquel y titanio que tiene unas singularidades propiedades. A temperatura ambiente, esta aleación tiene un aspecto muy denso, muy comprimido. Entonces lo que hacen con esto es introducirlo dentro del torrente sanguíneo, llevarlo hasta cierto punto del sistema y con la temperatura del cuerpo, esta aleación se va expandiendo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto se utiliza para dispersar la grasa que se encuentra acumulada dentro de las venas. Es decir, que ayuda a liberar los cuellos de botella. Esto es posible por la memoria de forma con la que esta aleación cuenta. Al principio, al momento que esta aleación es formada, se le integra cierta estructura. Al momento de agregarle calor o quitarle calor, lo que hace es que esta aleación consigue una forma distinta con la que fue originada. Entonces, esto hace posible que pueda ser introducida en el torrente sanguíneo y dentro de este cumpla su función. Sin duda alguna, el descubrimiento de estas aleaciones es una cosa que no tiene precedentes en la medicina, porque imagínense todas las posibilidades que tendríamos con un material que después de haber sido formada puede volver a, así sea transformada en cualquier otro objeto, que vuelva a su forma original. Tiene muchas implicaciones. No habría que hacer la forma exacta de algún implemento que se tenga que ser insertado en el cuerpo. Habría que darle una forma más sencilla para que entre, y de ahí que con la memoria de forma tome la forma que cualquiera desee. Por ejemplo, un trasplante, un implante, una válvula para el corazón. Hay millones de posibilidades con este tipo de materiales, lo cual resulta emocionante para todos nosotros. También queremos hablar de más cosas de la medicina, porque en total todo es para el futuro. Todo lo que podemos hacer con este tipo de cosas es algo que nos ayudará, por ejemplo, relacionándole con el tema de antes, que nos ayudará a vivir más para poder realizar esos tan ansiados viajes espaciales, para poder sobrevivir a las adversidades del universo. Aquí tenemos más de ellos. Por ejemplo, mi compañero Daniel, él también tiene unas cuantas que son impresionantes. Aleaciones en el uso medicinal
son de gran variedad. Un ejemplo de esto es el platino, que es la combinación de oro y plata, que se usa como recubrimiento en caso de que un humano se rompa un hueso. Han ayudado a la cicatrización de las heridas, permitir la oxigenación de la sangre y poseer además facultades antibacterianas, entre una de las pocas cualidades que éstas poseen. Se preguntarán cuáles son estas aleaciones que permiten o metales. Uno de estas son el oro y el cobre, que en dosis significativas o muy pequeñas en el organismo tienen gran cantidad de beneficios. Como ya habrán escuchado, todos estos usos que tienen las aleaciones, a pesar de que son elementos como metálicos, también pueden ser utilizados para el cuerpo humano, ¿quién lo diría? También ahorita vamos a comenzar a hablar sobre un podcast que también se está dando en paralelo al nuestro. Este podcast es acerca de la teoría del todo y está a cargo desde cómo se creó el universo hasta cómo perecerá, porque es evidente que lo hará. Entonces, eso es lo que podrán ustedes encontrar en el podcast de nuestros compañeros Shandet Salduvide y Sol Castro. Así que les dejaremos el link en la descripción para que puedan ustedes revisar este maravilloso podcast que se está dando en paralelo a nosotros. Obviamente tienen que escucharlo al terminar de escuchar este podcast. Ya, como para concluir este tema, porque realmente creo que hemos estado hablando de varios temas a la vez y parece que se nos está acabando el tiempo del programa. Así que creo que en conclusión todos podemos decir que a pesar de que no hablamos mucho sobre estas aleaciones en nuestra vida diaria, creo que todos creemos que en un futuro, si todo va bien, si logramos hacer las cosas correctas, si nos ponemos una meta clara, todos podríamos llegar a tener una civilización que se base en varios materiales, como también que no sean aleaciones, pero también sirven para mucho, como el grafeno y el aerogel, que son invenciones de este siglo. También tener unas nuevas para poder ir más allá, construir nuestros sueños, como quien diría, de los materiales que sean los más óptimos, los mejores para esta tarea. Así que todos en este podcast queremos decirles que siempre crean en ello y que tengan por seguro que esta revolución se va a dar algún día y que para ese día podamos todos como humanidad tener la conciencia clara de todo lo que queremos llegar a ser, a los lugares donde queremos ir y principalmente prosperar como especie y que algún día llegaremos más allá de las estrellas. Muchas gracias y hasta pronto.